en la guía número 2, parte 2, que van a tener muchos ejercicios donde ustedes van a tener que aproximar una función utilizando esta serie de Taylor, ¿sí? Entonces ustedes van a aproximar funciones a través de un polinomio. Porque la serie de Taylor lo que va a hacer es darle una aproximación polinomio, ¿sí? La serie de Maclaurin es un caso particular de la serie de Taylor donde A vale 0, es decir, la serie de Maclaurin es lo mismo que Taylor, nada más que acá va a ser esto evaluado en 0, más la primera derivada evaluada en 0 por x, más un medio factorial, así sucesivamente, ¿sí? Esta es la serie de Taylor, por ahí lo pasé por alto, porque ustedes la han visto en el teórico, pero les recuerdo, es la función valuada en A, más la primera derivada evaluada en A por el paso, que es de x menos A, no recuerden que es el paso, que nosotros solemos llamar h, más 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada evaluada en A, por el paso al cuadrado, y así sucesivamente. Después seguiría más 1 sobre 3 factorial por la tercera derivada evaluada en A, por el paso al cubo, y así. Este es el ejemplo 1 de la guía, que ustedes lo tienen resuelto en la guía de trabajos prácticos, pero lo vamos a mencionar rápidamente y después vamos a entrar en detalle en unos ejercicios que nos interesan por ahí desarrollar un poquito más. Les pide determinar el valor aproximado de e a la 4 con al menos 3 cifras significativas, ¿sí? E a la 4 la función acá sería e a la x. ¿Sí? Si yo quiero aproximar e a la 4, mi x va a ser 4 en este caso, ¿sí? O sea, si yo quiero aproximar e a la 4, tengan en cuenta que su función va a ser e a la x, y que en este caso x vale 4, ¿sí? Y dice que lo desarrollan con un Taylor centrado en 0, es decir, Maclaurin. Recuerden que Taylor con A0, centrado en 0 significa que A vale 0, es Maclaurin, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en los cálculos? Ustedes tienen este polinomio de acá, ¿sí? Parten desde el valor de A, que en este caso es xy, ahí sería A, ¿bien? Acá van a partir, y yo quiero ver cuánto vale la función acá, en x y más 1, es decir, en x acá, x4 sería en este caso, ¿sí? Entonces yo acá arranco en 0, a partir de 0, quiero ver cuánto vale en 4. Y esta es mi función, es decir, mi valor verdadero. Ahora, yo utilizando Taylor voy a ver las distintas aproximaciones. Si utilizo el primer término, si utilizo el primero y el segundo término, si utilizo el tercer término, y así como voy a ir mejorando mi aproximación. ¿Sí? Que eso es lo que a mí está en el teórico. Acá les agrega que usan al menos 6 cifras significativas, ya vamos a ver a qué se refiere con eso, perdón, 6 cifras decimales, ya vamos a ver a qué se refiere con eso. Pero tengan en cuenta que en realidad si a mí me piden estimar un valor, ¿sí? Y me pide que al menos tenga 3 cifras significativas, yo voy a tratar de trabajar siempre con varias cifras más, porque se supone que yo voy a truncar en 3 cifras significativas, ¿sí? Entonces, voy a tratar de trabajar, si me piden con 3 cifras significativas, mínimo con 6 cifras decimales, ¿bien? Acá se los aclara, pero eso es un trabajo que ustedes tienen que ir manejando y ver la cantidad de cifras decimales que van a ir utilizando en los ejercicios. Bien, para desarrollar este tipo de ejercicios, lo primero que vamos a hacer es calcular la tolerancia utilizando el teorema de Stallman, ¿sí? Ese es el dato que me da acá, 3 cifras significativas, es lo que yo voy a utilizar para calcular la tolerancia, ¿bien? 0,5 por 10 a la 2 menos n, donde n en este caso es 3. Como me pide que yo al menos tenga 3 cifras significativas, bien, acá mi n es 3. De ahí calculo que la tolerancia es 0,5 por 10 a la menos 1, que es 0,05%. Este va a ser mi criterio de corte. Yo voy a empezar a hacer cálculos, van a ver cuando me muestre la tabla, ustedes van a ir agregando cada uno de los términos del polinomio de Taylor, de Maclaurin en este caso, y van a parar cuando lleguemos a este valor, a un valor menor a este, en el error relativo porcentual. ¿Sí? Para eso me sirve, es mi corte. Va a significar hasta dónde yo voy a hacer los cálculos. Una vez que tengo mi tolerancia, que la calculé con Scarborough,
vamos a desarrollar la función con Maclaurin, ¿sí? Sabiendo que mi función es e a la x, empiezo a buscar las derivadas, ¿sí? El primer término es este evaluado en a. Recuerden que en este caso, como no es Maclaurin, pues entrada en 0, a vale 0. Entonces voy a hacer mi función valuada en 0. E a la 0 es 1. Entonces acá tenemos que el primer término es 1. Bien. Vamos al segundo término. El segundo término tenemos la primera derivada valuada en 0, en este caso, e a la x, la derivada es e a la x, y valuada en 0 es 1. Ahora voy a tener 1 por el paso. En este caso el paso es 4, ¿por qué? Porque x vale 4 y a vale 0. Entonces van a ver que siempre el paso en este caso es 4. ¿Bien? Entonces van a hacer 1 por 4 es 4. Lo van a ver acá, 1 por x. 1 por 4 les va a quedar cuando hagan ustedes, ¿sí? Después van a hacer 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada de e a la x, que es e a la x, ¿bien? Por x cuadrado, es decir, el paso al cuadrado. Van a ver que acá, cuando lo resolvemos, nos va a quedar 1 sobre 2 por 1 por 16, 4 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿sí? Bien, van a confeccionar una tabla, después de que ustedes calculen las derivadas. Les repito que este ejercicio lo tienen resuelto en días, ¿sí? Entonces ustedes van a ir colocando el número de términos, cuánto me da ese término evaluado y cuánto va siendo mi aproximación. Acá les hago algunas aclaraciones. Yo agregué acá simplemente a modo informativo el error verdadero y el error absoluto, para que ustedes puedan ver la diferencia entre uno y otro. Pero nunca jamás en un parcial, ni en un final, ni en un examen de esta materia, ustedes les vamos a pedir el error verdadero. ¿Por qué no les vamos a pedir el error verdadero? ¿Ustedes por qué creen? Yo los leo en el chat, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que nunca vamos a pedirle un error verdadero? ¿Qué dato les haría falta para calcular un error verdadero? Exactamente, porque la idea de esta asignatura justamente es que ustedes realicen aproximaciones, y no tiene sentido realizar una aproximación si ustedes tienen el valor verdadero. Si yo tengo el valor verdadero, lo calculo con un método exacto, ¿sí? Entonces, nunca le vamos a pedir el error verdadero, por eso lo tienen tachado. Obviamente ustedes saben cómo calcularlo, ¿sí? Porque en este caso, yo puedo calcular el valor verdadero, y a la 4, si ustedes lo ponen en la calculadora, es 54,59815, va. Infinitas cifras después de la coma. Yo puedo calcular en este caso el valor verdadero, pero no es algo que vayamos a pedirle, ni que calculen el valor verdadero, porque se supone que ustedes nunca lo van a tener, y nunca le vamos a pedir, por lo tanto, que calculen el error verdadero, ¿sí? Simplemente a modo informativo, pero lo podemos comparar con el error absoluto, el error relativo, que es el que sí nos interesa. Bien, entonces, fijémonos, si esta era mi serie de Maclaurin, como había quedado para la función e a la x, el primer término es este evaluado en a, este evaluado en 0 queda 1, por eso acá nos queda que el término evaluado es 1, y fíjense que acá falta una cifra decimal porque habíamos visto que eran 6 cifras decimales, pero bueno, acá en realidad tienen 5 cifras decimales. Y en este caso, si yo solamente agrego el primer término de la serie, me va a quedar que e a la 4 es 1. Mi aproximación está diciendo que e a la 4 es 1. ¿Bien? ¿Puedo calcular el error verdadero? En este caso lo vamos a calcular porque tenemos el valor verdadero, pero recuerden que no es algo que se les vaya a pedir nunca, ¿sí? ¿Cómo calcularía el error verdadero? Hago el valor verdadero, que es este de acá, le resto mi aproximación, que es 1, sobre el valor verdadero. Me da un error grandísimo, 98,17. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo estoy diciendo que e a la 4 con mi aproximación vale 1. Y yo sé que e a la 4 vale 54,59, bla, bla, bla. ¿Sí? Fíjense, es una aproximación malísima. ¿Bien? El error relativo, que es de acá, en este caso no lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el error relativo lo calculábamos haciendo valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo, ¿sí? En la primera iteración ustedes el error relativo nunca van a poder calcularlo, siempre les va a quedar vacío, porque no tienen valor anterior, ¿bien? Entonces en este caso ustedes no van a poder calcular el error relativo y van a tener que ir sí o sí al segundo término, ¿bien? El segundo término, en mi serie particular de Maclaurin que hemos calculado recién, es x.
¿Bien? X, evaluado en el valor que es 4, es 4. Eso me da 4. ¿Sí? Y ahora si yo tengo los dos términos, el anterior que era 1 más este que es 4, me da que es 5. ¿Qué significa esto? Que mi estimación ahora dice que a la 4 vale 5. Bueno, vamos a lo que nos interesa, que es el error relativo porcentual. ¿Cómo lo calculamos? Ahora puedo calcular el error relativo porcentual, porque ahora tengo valor anterior. En la tabla ustedes jamás van a poner error verdadero. Jamás. Excepto que el ejercicio les aclare, calcule el error verdadero, cosa que nunca lo tomamos, ¿sí? Pero es más, si se les baja puntos, ustedes lo ponen en la tabla del error verdadero con los pies, ¿bien? Eso es algo que ustedes nunca se les va a pedir, porque no van a tener nunca el valor verdadero, ¿bien? Acá solamente se lo damos para métodos comparativos. Bien, y el error relativo porcentual, ¿cómo lo calculamos entonces? Como valor nuevo, que en este caso es 5, ¿verdad? Valor nuevo, que es 5, menos el valor anterior, que era 1, sobre el valor nuevo, que es 5. Ahí puedo calcular entonces el error relativo porcentual, que es 80. Fíjense que es enorme. Voy a tener que seguir, porque mi tolerancia, ustedes se acuerdan de acá, ¿ven? Acá, yo tengo que seguir con mis iteraciones hasta tener un error menor al 0,05%. Por eso siempre les digo que este es el corte. Esto me va a indicar hasta dónde tengo que agregar términos. Ahora tengo un error del 80%. ¿Voy a parar? No, me falta un montón. Voy a seguir, voy al segundo término. Agrego el tercer término, perdón, no fue el tercero. Bueno, el tercer término de mi serie era la segunda derivada, evaluada en A, por el paso al cuadrado, por un medio factorial. Bien, ahí tienen un medio factorial. La primera derivada o sea, la segunda derivada de E a la X es E a la X, ¿bien? E a la A, E a la 0 es 1, por eso acá la ven, por el paso al cuadrado, que es X cuadrado, ¿bien? Y acá ustedes, en este caso, X vale 4, ¿bien? Entonces le va a quedar 16 sobre 2, que es 8. Por eso acá el término evaluado les va a quedar 8, ¿bien? Si yo ahora sumo los dos términos anteriores, me va a dar que 8 más 5 es 13. ¿Bien? O sea, lo que estoy diciendo ahora es que mi estimación es que E a la 4 vale 13. ¿Bien? ¿Cómo voy a calcular este error de acá? ¿Cómo lo calculamos? Hacemos valor nuevo, que es 13, menos el valor anterior, que es 5, sobre valor nuevo, que es 13, por 100. Y va a dar que el error es 61,54. Paramos acá. Ahí terminé el ejercicio. ¿Qué les parece a ustedes? El término evaluado es, yo agregué primer término, el segundo término, ahora voy por el tercer término. El tercer término evaluado es, en mi caso particular, X vale 4, entonces hago 4 al lado es 16, dividido 2, 8. Ese es mi término evaluado. Y acá lo que voy haciendo es sumando los términos anteriores. Obviamente, en la primera iteración, el término evaluado coincide con la estimación de mi función porque es el único término que yo tengo. ¿Bien? Pero a medida que yo voy agregando, acá tengo, esta es la evaluación del segundo término. Si X vale 4, esto vale 4. Pero si le sumo mi término anterior, 4 más 1 es 5. Y así sucesivamente. Bien, les había, ¿quién me preguntó esto? María, ¿se entendió? Lo del término evaluado. Perfecto. Y exactamente, acá no voy a parar, porque yo tengo que lograr que el error relativo porcentual sea menor a 0,05. No tiene que ser 0,05, tiene que ser menor. Si me da 0,05, tengo que volver a hacer otra iteración más. ¿Sí? Perfecto. Bien, ahí les muestro la tabla final, que es la que tienen acá a la derecha. Porque fíjense, yo a medida que voy agregando términos, voy disminuyendo mi error relativo porcentual. ¿Sí? Fíjense, en la iteración 13 logro un error relativo del 0,06. Estoy acercando, pero aún esto no es menor a 0,05. Entonces, voy a tener que hacer otra iteración más. La 14. Ahí me da que el error
es 0,02. ¿Qué significa esto? Que hay un paro. Como yo tenía que lograr una tolerancia del 0, es una aproximación tal que me permite asegurar que este número tiene al menos 3 cifras significativas que coinciden con el valor verdadero, ¿sí? Y acá es algo importantísimo, importantísimo. Esto tiene 5 decimales después de la coma, ¿sí? 5 números después de la coma. Acá no hago redondeos. Yo acá trunco, porque la serie de Taylor, si pues aparece truncamos en 3 cifras. ¿Por qué 3 cifras? Porque el ejercicio había pedido que lo hiciéramos con 3 cifras. Bien. Entonces, ahí leo lo que tú José, y te respondo. Yo acá truncar con 3 cifras, 4, 5, truncar es corto, por eso me queda que mi aproximación es 54,5. Y si ustedes comparan mi aproximación con el valor verdadero, las 3 al menos coincidentes son coincidentes, ¿sí? Significativas, coincidentes con el verdadero. ¿Me escuchan bien ahí? Ahí repito, esperen un segundo que quiero ver lo que me decía acá. Uy, Josefina, ustedes en cuanto tienen un error no, al no, porque no dar el tiempo para dar por caso. Seguía más era que en realidad mi número tiene más cifras coincidentes con el valor verdadero. Si vos querés, a vos el ejercicio que lo hagas con 3 cifras significativas, es decir, el valor verdadero, en 3 cifras significativas con el valor verdadero, ¿sí? Nos va a dar un poco menor, obviamente, por eso 6 más 0,02. ¿Me escuchan ahí? Sí, parte. Les repito lo último que les había comentado. Esperen un segundo. Bien. Lo último que les había dicho, que se los voy a repetir, nosotros tenemos acá 3 términos, con 3 términos lográbamos un error, tenemos que seguir hasta 0,05 o menor. Por eso que agregamos todos estos términos hasta el término 14. A ver.
Bueno, ¿ahí se escucha bien o se escucha cortado? Bien. Entonces, habíamos hecho hasta 14 términos y recién en los 14 términos lográbamos una tolerancia menor al 0,05%, ¿sí? Que era 0,02, ahí es el corte. Eso significa que yo esta aproximación que tengo acá, 54,59398, que esta aproximación es la que voy a utilizar, ¿sí? Pero yo de esta aproximación voy a quedarme con las 3 cifras significativas que dije que iba a usar. Porque lo que dice Scarborough es que de este número, él asegura que 3 cifras son buenas. Puede ser que haya más cifras que sean buenas, pero él se asegura 3 nomás. Porque nosotros usamos en la fórmula N3. Entonces acá vamos a truncar, no hacemos redondeo simétrico. Truncamos el número a 3 cifras, ¿bien? Lo corto ahí después del 5. Lo corto, no redondeo, ¿sí? Entonces me va a quedar que mi aproximación con 3 cifras es 54,5, ¿sí? Fíjense que coinciden con las primeras 3 cifras del valor verdadero, ¿bien? Acá solamente les doy el valor verdadero para que ustedes vean que se cumple. Ustedes recuerden que en el parcial nunca se les ocurra poner ni valor verdadero ni error verdadero, ¿sí? ¿Este se entendió? Importante que entiendan esto, acá trunco el número, no hago redondeo simétrico, ¿sí? Bien. Recuerden que si se corta la comunicación, volvemos a entrar con los mismos datos, ¿sí? Este es el ejercicio 2 de la guía, que no lo tienen resuelto, porque es par. En este caso les da la función logaritmo de x, y les piden que aproximemos esta función mediante un desarrollo de Taylor centrada en A1, y estimar el valor del logaritmo de 1,2 con 3 cifras significativas. Y acá vamos a usar 6 cifras decimales. Bueno, de nuevo, lo primero que vamos a hacer es calcular la tolerancia con Scarborough, para ver el corte. ¿Bien? 0,5 por 10 a la 2 menos n, donde n, como son 3 cifras significativas, n vale 3. ¿Bien? Acá tienen la serie de Taylor que vamos a usar. En este caso es Taylor, no Maclaurin, porque A vale 1. ¿Bien? Siempre el valor de A es DAT y el de X también. ¿Sí? En este caso A vale 1 y X vale 1,2. ¿Para qué nos sirve eso? Porque nuestro paso es la diferencia. Nuestro paso es X menos A. Esto es el paso, X menos A es el paso. Entonces en este caso el paso va a ser 1,2 menos 1, 0,2. Esos dos siempre son datos, ¿sí? Y después ustedes van a tener que calcular exactamente las derivadas. Entonces tienen acá la serie de Taylor, tienen que usar el teorema de Scarborough, ¿bien? Y van a hacer las derivadas y después van a hacer la confección de la tabla, ¿bien? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Tenemos nuestra función logarítmica que queremos aproximar a partir de un valor A, que en este caso vale 1, y queremos ver cuánto va a valer la función en 1,2. ¿Bien? Entonces nuestro paso va a ser en este caso 0,2. Como les decía antes, con Scarborough lo primero que voy a hacer es ver la tolerancia que me va a dar el error relativo porcentual que yo voy a buscar. Siempre por debajo de este valor, ¿sí? En este caso, como son 3 cifras significativas, n vale 3, entonces me da que tengo que buscar un error relativo porcentual por debajo de 0,05%. Acá tienen la serie de Taylor, acá sería este evaluado en 1, en este caso, logaritmo evaluado en 1, van a ver que vamos a ver en la tabla. Entonces tenemos que la función es logaritmo de x. Mi primera derivada es 1. No, el paso es dato máximo. El ejercicio les dice que está centrada en A y que lo estimen en logaritmo de 1,2. Entonces, como A vale 1 y x vale 1,2,
La diferencia es el paso. 1 con 2 menos 1 es el paso, por eso es 0 con 2. ¿Se entendió, Maxi? Bien. Entonces la primera derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La segunda derivada sería la derivada de esta, que es menos 1 sobre x cuadrado. La tercera derivada sería 2 sobre x cubo, y así sucesivamente. ¿Cuántas derivadas van a calcular? Y bueno, eso va a ser a ojo. Siempre intenten al menos empezar con 4 o 5 derivadas, le diría que hasta 5 derivadas, y después si les hace falta más, van agregando, ¿sí? Entonces acá es la tabla la van a armar como a ustedes les sea cómodo, ¿sí? Uno les puede dar una idea de ciertos datos que son más fáciles de manejar, pero ustedes la tabla cada uno la arma como quiere, ¿sí? Se coloca el número de término, el término que van a utilizar. Acá, por ejemplo, les hice una tabla que tiene el número de término, el término que estamos usando marcado en rojo, la evaluación de ese término, la aproximación de mi función y el error relativo porcentual. Entonces, lo primero que de la serie que vamos a usar es el primer término, este evaluado en A, ¿sí? Sería en este caso el logaritmo evaluado en 1. Es 0. El primer término es 0. Pero, esto es importante, ese término yo no lo voy a considerar. Porque cuando hacemos Taylor o Maclaurin, los términos nulos, es decir, los que valen 0, no cuentan. No van a contar como términos, ¿sí? Yo después les puse acá cómo va a quedar la tabla. Siempre van a descontar los términos no nulos, ¿sí? Perdón, van a descontar los términos nulos. Entonces, cuando ustedes hagan Taylor o Maclaurin, los términos nulos no van a contar. Solo vamos a considerar los términos que aportan una mejora en la aproximación, es decir, los que sean no nulos. Por eso ahí les marqué que ustedes van a venir, van a calcular, pero les va a dar 0. Y eso no lo van a tener que incluir en la tabla. Yo les voy a mostrar después cómo queda la tabla final. Voy al segundo término de la serie, que es la primera derivada por el paso. Acá les va a quedar la primera derivada, era 1 sobre x, y acá les va a quedar 1 sobre a, 1 sobre 1, por el paso que es 0,2, y va a quedar que el término evaluado, el segundo término evaluado es 0,2. Si 0,2, les va a quedar que mi aproximación es 0,2, ¿bien? Y en este caso, si ustedes calculan, el error relativo porcentual hacen valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo por 100, ¿sí? Pero vamos a ver que después en la tabla final, este valor, este porcentaje no lo van a tener, porque ustedes a este término anterior no lo van a considerar, ¿sí? Ya vamos a ver cómo va a quedar la tabla. El tercer término, este de acá que tienen en rojo, es la aproximación de orden 2, porque es la segunda derivada. La segunda derivada me daba menos 1 sobre x cuadrado, y acá ustedes tienen que reemplazar por a, que es 1. Se le va a quedar 1 medio, porque hay un medio factorial, por menos 1 por 0,2 al cuadrado, que es el paso al cuadrado. Les va a dar que el tercer término evaluado es menos 0,2. Y ahora hago este término más los anteriores, es decir, 0,2 más menos 0,02, les va a dar que mi aproximación es 0,18. ¿Bien? Siempre recuerden que este valor de acá lo calculo haciendo el valor del nuevo término que agrego más lo anterior. En este caso, como este término es negativo, es que va a restar. ¿Sí? Entonces acá el error relativo porcentual voy a hacer valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo por 100. Tengo 11,11. Voy a tener que seguir hasta obtener un error relativo porcentual por debajo de 0,05. Fíjense que acá me da 1,46 y recién cuando agrego el otro término me da 0,22. Tengo que seguir porque todavía no logré por debajo de 0,05 y ahí lo consigo recién en el otro término, que logro un error relativo porcentual de 0,04. Como 0,04 es menor a 0,05, ahí paro. Y significa que este valor de acá, el 0,182331, es el valor aproximado que yo voy a buscar. Pero yo voy a usar este número completo. Yo voy a usar acá este número completo. No. ¿Qué número voy a usar de ese? Bueno, ¿cómo quedaría el número entonces? 0,182. Perfecto. Bien.
Acá tienen la tabla, es la misma tabla donde se va a cortar, volvemos a entrar con los mismos datos, ¿sí?